La zona del silencio se caracteriza porque aparecen muchos objetos voladores no identificados y también porque en mitad del desierto aparecen unos seres que ayudan al que está en peligro. Es un lugar apasionante y a nivel mundial está considerado como uno de los lugares más misteriosos del mundo. Y nos decían los investigadores locales que desde el eclipse habían notado que se ha abierto como una especie de portal. Y en mitad de la nada, de la vil nada en el desierto, ve a un señor vestido de blanco caminando hacia él. Esa noche vieron de todo. Vieron unos seres que descendían de unas naves y que recolectaban piedritas y minerales en la Rumorosa. Imagínate. Bueno, mucha gente, son las llamadas víctimas del misterio, han llegado a perder la vida después del contacto con estas entidades. Las personas que tienen ese encuentro presentan lo que llamamos los investigadores una epifanía, una apertura hacia el tema espiritual y lo más impactante, que se les despiertan facultades artísticas. Fíjate que tuvimos una experiencia de mucho miedo. Una noche que se formó un remolino muy grande y estábamos al interior de las casas de campaña. Había un sonido metálico súper fuerte rodeando el campamento, como si estuviéramos al interior de una fundidora. ¿Golpe? Y a veces los escuchaba por aquí y a veces por acá, o sea, estaba girando alrededor de nosotros, pero que nos dimos cuenta que no estamos preparados para el contacto y que hemos vivido momentos de mucho miedo, sí. Bienvenidos al podcast de El Manoloide. En este episodio tenemos una reconocida periodista y escritora que explora el mundo a través del misterio. Ella nos llevará a un fascinante recorrido por su trabajo en fenómenos paranormales y ufológicos. Hablaremos sobre su experiencia en la enigmática zona del silencio. Todo esto, entre otros temas interesantísimos. Prepárense para sumergirse en un mundo lleno de misterio y revelaciones. Y para eso le doy la bienvenida a nuestra gran invitada Lourdes Gómez. Lourdes, bienvenida. Muchísimas gracias, un placer estar contigo aquí. Gracias de corazón. No sabes el gusto que es tenerte aquí, porque te habíamos buscado desde hace mucho. Te la pasas viajando, te la pasas haciendo cosas. Entonces no habíamos podido coincidir. Pero no sabes qué emoción es tenerte por acá. Qué bueno que se dio. Ha tardado por el tema de los viajes que he tenido en los últimos meses, pero genial estar aquí y poder platicarte de esos temas que me apasionan. Padrísimo. Oye, pues me gustaría empezar esto hablando de viajes, justo con los viajes que has hecho ahí a la zona del silencio. ¿Qué has vivido ahí? Cuéntanos. Es un lugar apasionante y a nivel mundial está considerado como uno de los lugares más misteriosos del mundo. De hecho, este misterio sobre los años 70 y durante mucho tiempo se olvidó. Cayó en el olvido hasta que en el año 2019 mi esposo, el periodista Johanan Díaz Vargas, decide volver a ir de la mano de investigadores locales como Ros Cantú e retomamos ese misterio, actualizamos las investigaciones y desde 2019 hasta la fecha han sido un montón de viajes llevando a cientos de viajeros a conocer este lugar donde se asegura, ese es el misterio, que las ondas hertzianas no se transmiten como debieran. Hay como un silencio en las transmisiones, una anomalía, se bloquea de tipo electromagnético. De hecho, el primero que la detecta, poca gente sabe esto, es un héroe de la aviación mexicana, Francisco Saravia, que el aeropuerto de Torreón lleva su nombre y lo apodaban el aguilucho lerdense. Él abre las rutas de aviación entre Ciudad de México y Acapulco, entre Ciudad de México y la ciudad de Nueva York. Y él, sobrevolando esta zona de desierto que comprende 3 estados, Chihuahua, Durango y Coahuila, se da cuenta de que al pasar por ciertas partes de ese desierto, sus aparatos no funcionan. ¿Y sabes qué es lo curioso? Que esto pasa también en otros lugares misteriosos del mundo, como la meseta de Giza, donde las compañías aéreas evitan sobrevolar por una anomalía magnética, o Nazca en Perú. Ah, ¿también pasa eso ahí? Yo no lo sabía, yo soy muy miedosa para volar, lo paso fatal a pesar de que viajo tanto. Pero recientemente Johanan, mi esposo, que ha estado sobrevolando las líneas de Nazca, me contaba que los pilotos de estas aeronaves le decían que hay un punto en el centro de donde están las líneas de Nazca, que es un dibujo que es solamente un punto, no sobrevuelan ahí porque fallan los aparatos. ¡Wow! Yo pensé que era en el Triángulo de las Bermudas y esto, pero no, o sea, en otros lugares también.
Cuando inició el misterio de la zona del silencio, que lo descubre Harry de la Peña, un ingeniero de Pemex que formaba parte de un club fotográfico, estaba en el desierto haciendo fotos de plantas del desierto y trata de comunicarse con sus amigos con un radio muy potente y ve que no funciona. Él empieza a investigar y se da cuenta que esa anomalía se mueve, que a veces falla en este punto, otras veces un poquito más allá, y llega a la conclusión de que posiblemente sea algo de tipo férrico que está en el subsuelo de la zona del silencio, moviéndose posiblemente en estado líquido y provocando esa anomalía. Y muchos investigadores dijeron, al ver estas fallas electromagnéticas, que era un triángulo de las Bermudas, la zona del silencio, pero en tierra, y que quizá en el pasado ya estaba, porque hace millones de años esta parte de México formaba parte del mar de Tetis. Por eso encontramos en el desierto, y así caminando, vas caminando y encuentras fósiles marinos. ¿A poco? Sí, y Y pertenecen a dicen que hay sapos ahí que se entierran y que tienen unas como alucinógeno. Yo lo que he visto y lo que más se dice es que hay un lugar que lo llaman el cementerio, donde es como si los animales lo eligieran para morir. Todas las vacas terminan ahí. Y luego también hay mutaciones, o más bien adaptaciones muy extrañas de las plantas y de los animales, que se vuelven como de color morado. El nopal es de color morado en la zona del silencio en épocas como abril, que es una época muy seca del año, y esto solo pasa en este sitio del mundo. Órale. Se pensaba que era una mutación, pero los investigadores como Harry de la Peña o el doctor Luis Maeda Villalobos trasplantaron esos nopales y los llevaron a otros lugares y perdieron el color morado, lo que les hizo darse cuenta de que era una adaptación a las radiaciones que llegan a este lugar desde el espacio profundo. Se dieron cuenta que es un lugar de la Tierra que se ve favorecido o beneficiado por las radiaciones del espacio profundo, que se adaptan los animales y las plantas a esa radiación, y lo más impresionante es que creen que posiblemente ese silencio tiene que ver con algún meteorito que haya en la superficie, con algún evento de este tipo muy fuerte que hubiera hace millones de años. ¿Que cayó ahí? Que cayó ahí y que está enterrado y que está atrayendo a esas rocas cósmicas. ¿Por qué? Porque también hay una zona del silencio que es el área de meteoritos, donde vas caminando y encuentras piedras de tipo férrico que siempre se han dicho que son meteoritos. Okay. Y que según las pocas investigaciones científicas que se han hecho serían tectitas, que las tectitas son rocas que se forman en un evento de este tipo, cuando el material se funde porque ha caído una roca cuando cae de espacio. Así es. Oye, ¿y esa radiación no hace daño a las personas que están ahí? Pues la gente vive ahí, no es mucha gente. Y bueno, pues no han notado nada extraño. Sí que pasa cuando vas que te crece el pelo mucho más rápido, o las uñas, que tienes mucha electricidad estática, que das muchos toques. Incluso las dunas de arena se les denomina dunas de magnetismo, porque pasa todo eso, pero no hemos detectado que pase nada raro. Aún así nos ponemos mucho protector solar y estamos pendientes, bueno, pues del sol, ¿no? Claro. En todo momento. ¿Y no llevan estos aparatos para medir la radiación? Sí, los hemos llevado y no hemos detectado nada raro. También venimos con los radios y las brújulas, y como esa anomalía se mueve, en algunos puntos hemos notado como la brújula no alcanza o no detecta el norte, o sea, se vuelve loca. Ajá. Y en otros puntos funciona perfectamente. Ok. Es muy curioso. Oye, ¿y han tenido ahí avistamientos de ovnis? Muchos. Ay, qué padre. A ver, ¿nos podrías contar alguna experiencia las experiencias que han vivido ahí? Mira, la más reciente, hace muy poquitos días estuvimos, y la última vez que habíamos estado, antes de esta última visita, fue en el eclipse total de sol que hubo el pasado 8 de abril. Fue impresionante porque uno de los puntos de máxima penumbra fue precisamente la zona del silencio. Y nos fuimos cientos de personas a vivirlo allá, y fue una experiencia impresionante. Y nos decían los investigadores locales que desde el eclipse habían notado que se ha abierto como una especie de portal. La investigadora Ros Cantú dice que es un portal ovni que se ha abierto a partir del eclipse. O sea, apenas. Apenas. Esto nadie lo sabe, o sea, ha pasado ahora. Te puedo pasar vídeos para que podamos ponerlos. Sí, por favor. Dice que
todas las noches, en un punto en concreto del cielo, aparecen objetos voladores no identificados y que son muchísimos y que todo esto es a partir del eclipse. Y yo decía, bueno, ok, vale, no lo sé, ¿no? Yo poniéndolo un poquito en duda. Pero ahora en la última visita fue impresionante porque me tocó verlo. Empezó a anochecer y efectivamente en el punto que ellos señalaban, a muy baja altura y justo en una perspectiva que es puro desierto, no hay nada más. No hay casas, no hay nada. No hay casas, no hay lugareños, no hay coches, no hay carreteras, no hay nada. Se ven montañas y a muy baja altura aparecían objetos triángulos, o sea, 3 puntitos en formación desplazándose, luces, esferas de color anaranjado que se encienden y que se apagan. Fue una cantidad impresionante de material que obtuvimos. Ya lo hemos analizado. Venía con nosotros un contactado y ufólogo muy importante de Italia, Laetano Pedula, y él traía equipo muy bueno, filmó, y bueno, pues las imágenes que estáis viendo, que vamos a poner, son de él, y según él y el análisis que ha hecho, checando con aplicaciones como Stellarium, algunos son satélites, pero muchos otros no. Si son objetos. No le encontramos una explicación, así es. Y también hay unos seres, ¿no?, que habitan en esa parte. ¿Una hermandad? Así es la llamada Hermandad Blanca. Es muy curioso porque junto con todos estos fenómenos raros de caída inexplicable de meteoritos, fósiles marinos, anomalías electromagnéticas, tenemos que la zona del silencio se caracteriza porque aparecen muchos objetos voladores no identificados y también porque en mitad del desierto aparecen unos seres que ayudan al que está en peligro. ¿Cómo crees? Hay historias, por ejemplo, la de don Eugenio, un señor que vive al interior de la zona del silencio y que asegura que un día se internó con su carro y con su niño, que tenía apenas 2 años, en el desierto, que es muy peligroso porque llega un momento donde pues pierdes la noción del tiempo y del espacio porque todo es igual y no hay carreteras ni caminos marcados. Él estaba buscando a los candelilleros. Fíjate, de lo poco que viven... ¿Qué son los candelilleros? Te lo explico. De lo poco que viven, porque allí tienen mucha tierra los ejidatarios, pero pues no se da nada. Bueno, pues aseguran algunas personas, esto lo ha investigado Roscantú, como digo, que cuando ellos llegan allá, cuando esta tierra se hace ejidos, no sabían qué hacer ni de qué vivir. Y que de repente tocaban a la puerta y que ellos salían y no había nadie y se encontraban en el suelo con plantas de candelilla, que es una planta que crece en el desierto. Y decían, bueno, o sea, ¿esto qué? Bueno, pues ellos viven actualmente de la candelilla, como si esos seres desde el minuto 1 les dijeran, esto es lo que podéis hacer. La candelilla es muy duro porque es una planta que recolectan, crece en el desierto y tienen que quemar gran cantidad de candelilla para obtener un polvito que sale de ella y que es súper apreciado en los cosméticos más caros del mundo. Ay, ¿a poco? A ellos se los pagan, bueno, pues súper varas, sí. Y tienen que recolectar muchísima cantidad para obtener algunos kilos de cera de candelilla. También se usa, por ejemplo, para ponerla sobre las manzanas en los supermercados. ¿Ves que tienen un brillo muy padre? Esa que tiene, como la cera. Así es, eso es cera de candelilla. De eso viven. Y se lo indicaron estos seres. La hermandad. La hermandad. Y estaba este señor don Eugenio buscando a los candelilleros, que se internan, se pierden en el desierto en busca de estas plantas. Okay. No los encontraba, se queda sin gas y sin agua. ¿Con su hijo? Con su niño de 2 años. Él estaba al borde del colapso porque veía las cosas muy difíciles. El niño estaba muy mal, muy deshidratado. Y en mitad de la nada, de la vil nada en el desierto, ve a un señor vestido de blanco, con los ropajes completamente impolutos, un viejito con un bastón caminando hacia él, con la piel muy güerita, con el pelo güero. Y se acerca a él y le dice que qué hace allí. Y le explica su situación desesperada, ¿no? Y le dice, eres un ingrato. Si yo lloro aquí, ¿cómo no va a llorar este pequeño? Y sigue caminando. Y él se da la vuelta hacia donde se había ido el señor. Ya no está el señor. Y lo más impactante de todo es que hay un camión quemado, como un tráiler quemado,
Ok. Se acerca a él, pero te estoy diciendo en la nada, donde no hay carretera, un tráiler quemado. Se acerca al tráiler, a esa camioneta, y tenía el depósito de gas abierto y dentro había gas. Y no solo eso, sino que estaba la manguerita para poder sacar. O sea que lo ayudaron. Y le salvó la vida a su hijo, que actualmente ese niño es uno de nuestros guías y conoce el desierto súper bien. ¿A poco? Así es. ¿Te puedes perder en ese desierto o no? Se han perdido personas. Uno de nuestros guías, don Conrado, que es una persona increíble que conoce el desierto súper, cuenta siempre una historia que a él le impactó y le marcó, de unos estudiantes de la UNAM que fueron supuestamente con un guía a investigar cosas al desierto con no mucha agua y se perdieron y no sabían cómo encontrar el camino de regreso. Llega un punto en el que se separan. Creo que fueron dos, consiguieron llegar hasta el ejido más cercano y dice que llegaron ya con los pies ensangrentados. En el desierto, yo lo he visto, las suelas de las botas se deshacen. Se queman. Ya llegaron sin zapatos y uno de ellos no aparecía. Don Conrado y pues los hombres del ejido salieron a buscarle y pues es muy impactante porque cuenta que no veían nada, no notaban nada, rastrearon mucho, ya se hizo de noche, seguían buscando y cuenta don Conrado que él tenía la luz de un mechero prendida, de un encendedor, y ya estaba desesperado y decide apagar la luz y guiarse por el olfato. Okay. Y dice don Conrado que cuando él se calmó y empezó a respirar, le viene como un perfume y debajo de una planta, de un cactus, encuentra el cuerpo. Lo último que hizo este chico es perfumarse para que sus papás encontraran el cuerpo, y cuando don Conrado llegó al ejido, pues no estaba ya sin vida. Sus padres les entregaron el cuerpo. Entonces, no hay que ir a la zona del silencio como algo, ¡ay, qué padre, vámonos, la aventura! No, hay que ir con la gente local y muy bien preparados. Actualmente solo hay una empresa en México especializada en turismo del misterio, Volívolo, que es quien hace estos tours de forma completamente segura y con guías locales. Súper bien. Así es. Sí, porque ha de ser un viaje interesantísimo, pero hay que hacerlo con cuidado, ¿no? Porque en una de esas te pierdes, te pasa algo malo. Así es. De hecho, fíjate si se preocupan estos seres, que en una de las primeras expediciones que hicimos es habitual que las ruedas de las camionetas se ponchen. O sea, como te digo, no hay caminos y son plantas. Claro. Y uno de los vídeos ovni más impresionantes que tenemos, lo ponemos también si quieres, una de las camionetas donde íbamos, una troca, se poncha la llanta, y entonces esa troca, la gente pues se baja y empieza a hacer vídeos de cómo están cambiando la rueda y demás. Y la autora de este vídeo, una amiga nuestra, Silvia Castilleja, filma cómo están cambiando la rueda, y entonces un compañero nuestro analiza el vídeo frame a frame y descubrimos un objeto metálico que solo se ve frame a frame, que pasa sobre la troca como si viera, bueno, está bien, ya está cambiando la rueda, y se va. ¿En serio? Y así un montón de historias. Hay una historia de ustedes que yo escuché, de que llegaron a un lugar donde no había comida, un restaurante. ¿La podrías contar? Pues fue un día que nosotros estábamos en Torreón y dijimos, vamos a ver a nuestros amigos de la zona del silencio. No está cerca, rentamos un carro en el aeropuerto, está como a 2 o 3 horas, y llegamos sin avisar porque allí no hay señal de teléfono. O sea, no es que llames y digas, vamos para allá. Y llegamos con nuestros amigos del Comedor del Desierto en el ejido Lindavista, y doña Eva Alvarado, que es la cocinera, que además la comida está riquísima porque imagínate, la cultivan de forma completamente natural, orgánica, maravillosa el sabor, muy apurada porque no tenía comida preparada, porque no habíamos avisado, y nosotros, no se preocupe, ya encontraremos algo. Y de repente, ahí en mitad de la nada del desierto, donde no llega nadie, si no es que vaya para Químicas del Rey, aparece una motito de reparto de pizza con exactamente la cantidad de pizzas que necesitábamos, 8, y calentitas como si las acabaran de hacer. ¿En serio? ¿Sabes qué me impactó a mí? No solo que llegaran cuando necesitábamos comida, sino que estuvieran calientes y que
el señor, por más que yo le decía, ¿pero dónde vienes? Ajá, ¿qué decía? ¿Por qué en esta cajuela no está tu teléfono? O sea, dime el nombre, o sea, que no entiendo. Y un tipo súper raro, o sea, con unas gafas muy grandes y el casco, solo se le veía esta parte. Aceptó el dinero, eso sí, que Johanna siempre dice, nos la podrían haber regalado los extraterrestres. Y lo impactante es que las pizzas llegaron y que lo impactante es que yo veía las caras de los niños de la zona de silencio en plan... O sea, nunca les había pasado. Claro, ahí me di cuenta, yo digo, esto no pasa, aquí no llega el pizzero a traerles pizza. O sea, yo les decía, esto pasa. Nadie las pidió. No, dice, es la primera vez, o sea, no, nunca había llegado pizza hasta acá. Y eso. Cosas que pasan en la zona. O sea, él llegó así nada más porque sí. Así, X llegó y se paró y nos dijo que si queríamos pizzas, justo cuando lo necesitábamos. O sea, que también puede haber sido esta onda de... Que estuvo raro. Y fue una anécdota muy bonita. Oye, ahorita que platicabas estos hombres de la Hermandad Blanca y que son rubios y eso, me hizo como clic. ¿No tendrán algo que ver con los que están en la isla Friendship, que se llama, la en Chile? También tienen esas características. Sí, ahí se los llama venusinos normalmente en el ámbito del contacto extraterrestre, cuando se habla de estas supuestas razas que estarían visitando, repito, desde el punto de vista del contacto extraterrestre, el planeta Tierra, se les describe a gran parte de estos seres, llamados por ellos guías estelares, como altos, güeros, de cabello rubio y largo, muy bondadosos, muy bellos, muy luminosos, con trajes ajustados, y esto es lo que describen también las personas de la zona del silencio, y es muy curioso porque ellos no han tenido acceso a los libros que hablan de los encuentros en otros lugares, como por ejemplo Shambhala y Agartha en la parte asiática del mundo, que es donde inicia el mito de la Hermandad Blanca, o Shasta en el caso de Estados Unidos. El monte. Así es, se habla mucho, o no sé, la Cueva de los Tallos en Ecuador. Hay diversos sitios del mundo donde se habla de civilizaciones intraterrenas o de seres extraterrestres que estarían habitando este planeta con nosotros. Y esto es lo que describen en la zona del silencio sin ellos tener conocimiento de esa literatura ufológica. Inclusive hay un dato que a mí me impacta mucho, que lo saca a la luz de la primera persona que escribe un libro sobre la zona del silencio, que es el escritor Santiago García Jr., y él en el ejido La Flor, también al interior de la zona del silencio, por la parte de Durango, rescata el testimonio de una señora mayor que habla de los sedientos. A ver, ¿y cómo ves? Unos seres güeritos, altos, rubios, con trajes acolchados. Ella dice que metálicos, como del papel con el que se envuelven los regalos. O sea, ella lo explica con sus palabras. Claro, su realidad. Que le impacta mucho porque los perros del ejido, los perritos, ladran con cualquier desconocido, y que cuando llegan los sedientos nunca ladran. ¿Qué? Y que llegan los sedientos, que son 3 o 4 seres con estas características, y que les pide agua. Por eso dice los sedientos. Ella les da agua, dice que se toman su vaso de agua y que los sedientos se van. O sea que la visitan. La visitan. Desde luego, esta señora ya no vive porque este testimonio salió como en los 80, pero es magnífico porque nos habla, como digo, de las cosas extrañas que pasan allá. Sí. Y también, y esa señora nunca pudo saberlo, de investigaciones como la de Joshua Katchin en Estados Unidos, que ha escrito un libro maravilloso que se llama Un banquete troyano, donde habla del intercambio de alimentos o de agua en los encuentros extraterrestres. En muchos encuentros cercanos del mundo, estos seres piden agua o ofrecen algo o piden un trozo de pan o una galleta. Y a nivel antropológico, este investigador lo interpreta como un permiso. Es como cuando en la antigüedad, antes de una guerra o lo que sea, los reyes se reunían incluso con el enemigo, había un banquete, había un intento, digamos, de acercamiento, un agasajo al extraño que llega, que esto pasa mucho en la parte oriental del mundo, siempre te invitan a sentar a su mesa y te ofrecen sus alimentos. Cree Joshua Katchin que encuentros como el de los sedientos en la zona del silencio es como un permiso, el pedir un permiso para llegar a estas tierras. ¡Órale, qué impresionante! Está interesante. Oye, y también había visto yo que muchas historias de contactados, cuando eres contactado, ¿adquieres tú como habilidades nuevas?
Se les llama hoy día, según los documentos desclasificados en Estados Unidos de las investigaciones que han hecho sobre este tema, los experimentadores, que son personas que han tenido encuentros cercanos con supuestas entidades ajenas a nuestro mundo, que hoy día las llamamos extraterrestres, y que después de ese encuentro les ocurren varias cosas. En primer lugar, cambios a nivel médico. Personas que no vuelven a enfermarse jamás. Un ejemplo, Raúl Fabricio en Tijuana, que es una persona que vivió el llamado encuentro de la noche en el árbol. Él se pierde en el desierto de la Rumorosa, Fabricio, que es controlador además en el aeropuerto allá en Tijuana. Y Fabricio se pierde con 2 compañeros en un campamento, acaban en el desierto con mucho frío y tal, y están subidos en un árbol porque es una zona que hay muchas víboras, o sea, una zona súper peligrosa. Se suben a un árbol para pasar la noche y desde ese árbol esa noche vieron de todo. Vieron unos seres que descendían de unas naves y que recolectaban piedritas y minerales en la Rumorosa. Imagínate. Y ellos lo veían trepados en el árbol. Desde el árbol. Cuenta los seres que estaban ahí. Es muy curioso porque Raúl, que es gran amigo nuestro, cuenta que un ser como que los detecta porque uno de ellos se queda dormido y como que se cae al suelo. Y un ser lo detecta y se va a acercar, pero ellos tiran del amigo para arriba y lo rescatan. Mi teoría, y si Raúl ve esto, espero que no se enfade conmigo, porque él todavía no ha contado todo lo que vivió esa noche, yo creo que sí pasó algo y que Raúl no lo recuerda o no lo quiere recordar. Claro, porque tú no recuerdas, ¿no? Cuando te hacen una abducción. Yo creo que ahí hay un periodo de tiempo donde inició algo. Ajá. Y Raúl no lo recuerda o no lo quiere recordar porque él tampoco quiere hablar de hipnosis, no quiere hablar, no, él te dice, no recuerdo exacto el lugar, digo, yo sé perfectamente que tú tienes que tener las coordenadas tatuadas del árbol, y que la experiencia continúa. Y él, por ejemplo, de lo poco, porque no le gusta mucho hablar de ello, o sea, sí te da entrevistas, pero te cuenta poquito, a cuentagotas. Él dice que nunca más ha regresado al doctor, o sea, como si después de este caso de encuentro cercano hubiera salido reforzado a nivel de salud, o personas que al contrario, casos como don Arturo Hernández Blanco en la zona del silencio, que también tuvo un encuentro cercano con ovnis, o Próspera Muñoz en España, los seres le dicen, lávate con abundante agua en cuanto puedas. Y se lavan y están bien. Bueno, en el caso de don Arturo, él se pone muy mal, pierde el conocimiento, le llevan al hospital y es cuando llega a su casa, después de un peregrinaje horrible por hospitales, que se lava como le han dicho, su piel se descama por completo y luego ya estuvo bien. Próspera Muñoz sí que se lavó rápidamente y estuvo bien, y tenía problemas en un oído y después del encuentro no. Y si estudiamos una de las principales medidas que te recomiendan ante una radiación, si no tienes nada a mano, un equipo de protección es abundante agua, lavarte con abundante agua. Sí, porque dicen que todos estos seres tienen mucha radiación, ¿no? Que incluso no debes de tocar nada, ¿no? Los ovnis ni nada. Así es un tema, bueno, mucha gente, son las llamadas víctimas del misterio, han llegado a perder la vida después del contacto con estas entidades. No sabemos si conscientemente por parte de estas entidades o inconscientemente porque hay una incompatibilidad entre nosotros y este tipo de tecnología. Claro. Pero aparte de lo médico, fíjate que también está el despertar de conciencia. Las personas que tienen ese encuentro normalmente presentan lo que llamamos los investigadores una epifanía, una apertura hacia el tema espiritual. Se vuelven mucho más espirituales. Ver la vida de otra forma y lo más impactante, o al menos lo que a mí más me impacta, que se les despiertan facultades artísticas, musicales, pictóricas, sus notas académicas mejoran notablemente. Wow. Por ejemplo, el caso de José Manuel Trejo en España. Él era militar y al interior de una base militar en Extremadura, España, observa a un humanoide de color verde. Los compañeros disparan a ese ser, él cae al suelo porque el ser junta los brazos y él siente un dolor en el pecho y cae al suelo. Nota las balas de los compañeros rozándole. Él asegura que el ser le salva la vida porque si no hubiera caído las balas le daban a él. Le hubieran dado. Ajá.
Y después de eso, que es uno de los expedientes X más importantes del ejército español, de hecho el ejército desclasifica este caso y lo da a conocer a la opinión pública hace unos años. Lo que investiga el ejército es que todas las balas que se dispararon nunca aparecieron, como que se fundieron con ese ser, y porque el ser se apaga al momento que disparan. El ser, como una televisión antigua, era verde y desaparece. Y como que las balas también nunca las encontraron. José Manuel, que era un estudiante normal, el montón, antes del encuentro, después de eso se hace compositor, toca varios instrumentos, actualmente vive de la música. ¿Cómo crees? Dejó el ejército y se dedicó a la música. Sí, o sea, terminó el servicio militar y empezó a explorar toda la parte musical. Es un gran compositor, toca varios instrumentos y se dedica a la música. Órale, qué impresionante. Es muy padre. Sí, También hay, no sé, artistas. En el mundo del arte conocemos a muchos pintores que, bueno, pues que tienen encuentros. Y te diré más. Fíjate que hace poco estuvimos en Las Vegas. Ajá. Nos hospedamos en el Hotel Westgate, que es donde Elvis... Que Elvis tiene que ver con los extraterrestres, ¿no? Así es. ¿Qué era? ¿Un contactado? Pues casi. Qué interesante. No, todos estos temas están buenísimos. Sí, Elvis, fíjate que su papá contaba que la noche que Elvis nace, un objeto extraño de color azulado se puso sobre la casa donde Elvis estaba llegando al mundo, y que eso a él le marcó. El papá estaba fumándose un cigarrillo en el exterior y observa el objeto y pensó que su hijo iba a hacer cosas importantes. Quien más ha hablado de esto en medios de Estados Unidos, ya después de que Elvis falleciera, fue un ayudante de él que se llamaba Larry Geller. Larry contó que Elvis le había dicho que, teniendo 6 o 7 años, él tiene como una especie de encuentro telepático con un ser que le muestra en su cabeza las imágenes de él de mayor en un escenario vestido de blanco. ¡Wow! Y el propio Larry Geller dice que él observa ovnis en Graceland junto con Elvis. ¿Dónde estaba la casa de él? Donde estaba su casa, así es. Y también es curiosísimo que él tenía una biblioteca de ovnis muy importante. Todo lo que salía de ovnis, él lo compraba. Y cuenta Larry Geller que llega a suponer un problema con el representante de Elvis, en el sentido de se está distrayendo de su carrera, porque estaba todo el día leyendo los libros. Y dice que incluso hay momentos ahí muy álgidos que le tira libros a la basura, se los quema, o sea, peleas fuertes por el tema extraterrestre. Y entonces Elvis fallece y fíjate que lo encuentran en el baño, en el sanitario de su casa, leyendo un libro sobre la sábana santa de Turín. Él tenía un libro de la sábana santa. Y después de su muerte empieza toda esta leyenda de Elvis volvió a su planeta, Elvis era un contactado, Elvis sigue viviendo y todo esto. Y es curioso porque la gente sabe la leyenda urbana de han visto a Elvis, pero no sabe por qué. Y es por toda esta interés o obsesión de Elvis por lo extraterrestre. Incluso ese ovni de color azul que ve su papá hace que muchos álbumes o canciones de Elvis incluyan la palabra azul. Ay, ¿a poco? Así es. Y otra cosa que luego ya yo he hilado, esto no lo he leído, sino que yo lo he interpretado, la película infantil Lilo y Stitch de Disney. Claro. Lilo está obsesionada con la música de Elvis y su mascota es un extraterrestre de color azul. No sé si tenga que ver, pero es una historia bonita que nos demuestra que en el mundo del arte muchas veces hay un contacto extraterrestre. Exacto. Oye, ¿y qué pasó en este hotel que visitaste? Pues estuvimos en el Westgate y fue padre porque pues pude recordar toda esta parte de Elvis y lo extraterrestre. Fíjate que hay hasta reliquias de Elvis, en el sentido que a la entrada del hotel hay objetos suyos que los fans veneran y también pelo de su barba allí expuesto, y que la gente es como el pues creyente que llega a venerar la reliquia de San Judas. Santo. Así es. Y me impactó mucho. Fotos de eso, ¿no? Bueno, me pareció ver una foto del mechón justamente. Así es. Wow. Oye, y ahí, cuando has ido ya, regresando un poquito a lo de la zona del silencio, ¿no les da miedo estar ahí? Fíjate que tuvimos una experiencia de mucho miedo.
Y ahí nos dimos cuenta de que no estamos preparados para el contacto. Porque toda la gente dice, ay, sí, qué padre, yo quiero ver ovnis, que vengan los extraterrestres. Y estábamos en el campamento con un grupo de 50 johaneros, seguidores de mi esposo Johanan. Estábamos acampando en estas dunas de arena tan bonitas y habíamos prendido una fogata y los lugareños nos estaban contando precisamente estos encuentros que tienen con la Hermandad Blanca. Y de repente, bueno, Johanan siempre les dice, bueno, si los extraterrestres os llevan, la primera entrevista me la tenéis que conceder a mí. Y ellos sí, por supuesto, riéndose, saltando, brincando por las dunas. Y de repente, ahí en mitad de la noche, las dunas de arena comenzaron a prenderse. ¿Cómo crees? A iluminarse, de verdad. Y es la nada, no hay energía eléctrica, no hay internet. ¿Pero que era fuego? Eran como de color verde, como si desde abajo, era desde abajo, como que le venía una luz desde abajo y se prendieron de color verde. Nos quedamos súper mega impactados. Claro. Hay una única foto del momento que te la voy a poner por aquí, que solo se aprecia si le metemos filtros, pero vas a ver que la duna está iluminada y que no sabemos por qué. Y en esos momentos, de las 60 o 70 personas que allí estábamos, hubo lloros, gritos, ataques de ansiedad, ataques de pánico, la gente metiéndose como loca en las casas de campaña, gritando. O sea, les afectó. Les afectó. Yo me di cuenta ahí y son gente apasionada del tema ovni que están aquí para vivir una experiencia. Así viene. Y han entrado en pánico. Y yo también estaba, pero asustadísima. Digo, si nosotros estamos asustadísimos, imagínate una persona que no le interesa para nada este tema y que mañana dice la NASA, hemos encontrado vida. Sí, se van a presentar aquí, ¿no? Fin del mundo. O sea, yo creo que se formaría una muy gorda a nivel mundial, porque la gente, yo creo que los hospitales, o sea, ataques de pánico, porque yo lo viví ese día. Y eso que a ti te apasiona el tema. Y me apasiona el tema. De hecho, de todas esas personas solo hubo 2 que salieron hacia adelante, hacia las dunas, a ver qué. Johanan y otro señor. ¿Y qué vieron? No, yo agarré a Johanan. ¿No lo dejaste ir? No, precisamente porque sé que hay personas que han tenido muchos problemas de salud claro, por acercarse a esto. O sea, que él podría haber seguido, pero yo le dije, piénsatelo, ¿no? Y ahí cesó el fenómeno y ya pues no hubo posibilidad de ir hacia allá, ni fuimos. Pero que nos dimos cuenta que no estamos preparados para el contacto y que hemos vivido momentos de mucho miedo, sí. Wow. Y eso que ustedes están buscando eso. Así es, y nos ha pasado otra cosa que me aterrorizó mucho en la zona del silencio. El campamento, ponemos las casas de campaña en forma de círculo. ¿Como protección? Como protección, y porque a veces, como son dunas de arena muy finitas, si se levanta el aire, o sea, se forman remolinos y todo, y nos protegemos entre nosotros. Una noche que se formó un remolino muy grande y estábamos al interior de las casas de campaña, había un sonido metálico súper fuerte rodeando el campamento, como si estuviéramos al interior de una fundidora o de un lugar donde arreglan carros y golpes. ¿Golpes? Y a veces los escuchaba por aquí y a veces por acá, o sea, estaba girando alrededor de nosotros. A mí me impactó porque la gente empieza a decir las trompetas del apocalipsis. Claro, lo que se llega a escuchar, ¿no? Exacto. O también ese fenómeno que se hizo viral hace unos años que llamaron The Hum, el zumbido, que se detectó en varios lugares del mundo, que de repente se escuchaba un chirp. Así, ¿no? En Rusia y en varios países. Así es, se hizo viral. Bueno, pues eso lo sentimos una noche, de verdad. ¿Pero qué habrá sido un ovni que estaba ahí rondando? Yo no lo sé, no nos asomamos. O sea, yo estaba dentro de la casa de campaña. ¿No te gana como No, yo estaba paniqueada, como decís aquí en México. Yo no quería ni siquiera imaginarme qué estaba provocando semejante ruido metálico en medio de la nada, porque es que no hay nada. ¿Y era fuerte el ruido entonces? Sí, muy fuerte, como si estuviera, ya te digo, en medio de una fábrica de algo metalúrgico. Qué impresionante. ¿Y luces se veían o no? No llegué a ver, o sea, solo era el sonido y muy impactante, claro, cuando te dicen o consideran los contactados que el misterio de la zona del silencio no estaría ahí arriba, sino debajo. Y coincide lo que vivimos con la iluminación de las dunas. Claro. Coincide con este tipo de sonidos y, repito, los contactados aseguran que al interior habría algún que hay tipo de cavernas.
No lo sé porque falta investigación. Estamos hablando de propiedad privada. Es desierto, pero son ejidos. Bien. No sé si eso haya frenado la investigación, pero es muy poquito lo que se ha investigado a nivel científico. De repente llegan expediciones, pero estudian la parte, bueno, pues de las plantas, o sobre todo lo que se protege es una especie única de tortuga que se da en esta parte, es única en el mundo y es la tortuga de Mapimí. Okay. Se protege mucho a nivel de las autoridades mexicanas y se creó en su momento el laboratorio de la Reserva de la Biosfera, se creó la Reserva de la Biosfera del Mapimí para proteger el hábitat de esta tortuga y es lo que se investiga, pero todos estos tipos de cosas raras, la verdad no. Oye, ¿la NASA no tiene ahí como lugares de estudio? Sí que hay muchas habladurías entre los lugareños. Se habla de un laboratorio secreto que estaría al interior del desierto, donde la NASA estaría trabajando y que los lugareños no pueden llegar porque incluso corren riesgo de que les disparen. Okay. Y cuando nosotros contamos esto, nos dicen, estáis confundidos, es que sois ignorantes, es el laboratorio para la Reserva de la Biosfera. No, nosotros hemos estado en el laboratorio para la Reserva de la Biosfera. Hemos hecho reportajes con las personas que cuidan a las tortugas. Nos hemos hecho fotos y hemos estado al interior del laboratorio. Y no es ese del que hablamos. Es otro. Hablamos de otro lugar que los lugareños dicen que la NASA estaría ocupando. Y tiene sentido si analizamos algo que ocurrió en 1970. ¿Qué pasó? Pasó lo siguiente. En 1969, a muy poquitos kilómetros de allí, cae el meteorito Allende. Está considerado por la ciencia como el más importante del mundo por la información que ha aportado a los científicos. Pertenece, de hecho, a los orígenes del sistema solar. Okay. Quizá por ese meteorito, no lo sé, esto ya es teoría personal mía, de repente Estados Unidos, la Unión Soviética, ponen su vista en esta parte de México. Y curiosamente, y esto no es una leyenda urbana, esto se publicó y está en hemeroteca en el periódico El Siglo de Torreón, el periodista Miguel Ángel Ruelas publica que el padre de la cohetería estadounidense Wernher von Braun ha estado de incógnito visitando la zona del silencio. Este hombre que venía de los nazis. De los nazis, ajá. Ellos hacían ovnis, ¿no? Los nazis, supuestamente. Se habla exacto también de los ovnis nazis y de esa guerra o pelea que hay entre Estados Unidos y la Unión Soviética después de que caiga Alemania y de que termine la guerra por llevarse a los científicos nazis. La Unión Soviética se llevó a varios, pero quien más se llevó fue Estados Unidos. La NASA, ¿no? La NASA, a través de una operación secreta llamada Paperclip. Lo que hacen es extraer a las mentes científicas más brillantes de los nazis y rescatarlas para Estados Unidos. Y uno de estos nazis que llegó fue Wernher von Braun, el creador de los V2 alemanes y del cohete Saturno V, que fue el que puso el ser humano en la Luna. Wow. Imagínate de qué personalidad estamos hablando. Sí. Y de repente aparece en mitad del desierto, en el punto en el que confluyen Chihuahua, Durango y Coahuila, en la nada, en la zona del silencio. Llega en una visión de incógnito. No quería nadie diplomático, no quería gente del gobierno de México, incógnito. Y entre sus guías estuvieron Harry de la Peña, el descubridor de la zona del silencio, y otras personas que se lo cuentan al periodista del Siglo de Torreón, Miguel Ángel Ruelas, y lo publica. Y publica que llega de incógnito, que estaba súper interesado en visitar la zona del silencio y que habría pronunciado durante la visita esta frase que te voy a decir. Si yo fuera un extraterrestre en una misión incógnita en la Tierra, elegiría para descender y camuflarme la Sierra del Silencio en México. Utilizo esas palabras. Entonces, visita de incógnito de Wernher von Braun y aseguran investigadores como Santiago García Jr. que Wernher tiene la intención de poner algún tipo de laboratorio, algún tipo de estación espacial ahí. No sabemos por qué. Y que el gobierno mexicano dice que no. Ah, caray. No, inician conversaciones y México, bueno, pues no está interesado. Y cuando México dice que no, curiosamente la nación que consigue con una precisión milimétrica poner al ser humano en la Luna, que se le desvía un cohete.
entre un cohete que lanzaron, el llamado cohete Athena, misil Athena, una prueba de las muchas que hacen, lanzan un misil entre una base de Estados Unidos a otra base. Y se desvía y cae ahí. Casualmente se desvía y cae en el centro de la zona del silencio. Eso pasó en el verano de 1970. ¿Y qué estaban haciendo? ¿Un experimento o qué sería? Que era una prueba de las muchas que ellos hacen y que no saben por qué el misil, repito, una nación que es capaz de poner un misil en rumbo hacia exactamente el punto de la luna en que querían llegar, claro, y se les escapa un misil. Claro, no fue un error. Y cae en el centro de la zona del silencio. Llaman rápidamente a México, oye, que se nos ha perdido un misil y lo peor es que tiene cobalto 57, que es un elemento altamente radiactivo, entonces tenemos que entrar, danos permiso para entrar porque hay que buscarlo. En México manda a científicos atómicos de México para ver qué ha pasado y se inicia toda una expedición durante semanas por parte de Estados Unidos y México, los militares en conjunto buscando el misil porque no aparecía. Y después de unas 3 semanas o 4 aparece. Lo encuentran, acordonan la zona, no dejan que los mexicanos se acerquen para nada. Y dicen, bueno, es que como esto era radioactivo, nos vamos a llevar parte de la tierrita de aquí porque puede que esté contaminada. Construyen una carretera en mitad del desierto y vagones y todo para llevarse carros hasta arriba de arena, plantas con la mutación o la adaptación, animales con la mutación o la adaptación. Vacían una duna de arena, o sea, como si se llevaran una montaña y lo sacan. Y se asegura, Johanan es quien ha investigado esto, mi esposo, que de esa arena que sacan de la zona del silencio sirvió para crear el recubrimiento que lleva en la nariz de los cohetes espaciales de Estados Unidos a la fecha. Ya, esa punta negra que tiene. Exacto. Y cuando nosotros fuimos hasta el punto cero donde cayó el cohete Athena, entrevistamos a los pocos lugareños que hay y nos dijeron, pues es que nosotros desde el primer día vimos luces y movimiento, o sea, no tardaron 3-4 semanas en encontrarlo. Eso es lo oficial, claro, que apareció en los periódicos. Ellos estaban ahí desde antes, lo que a nosotros nos lleva a pensar que los estadounidenses llegan, una misión aparte, quién sabe para qué, yo no lo sé, y luego otra que es la que estaba con los mexicanos buscando el misil. Claro, claro. Oye, qué interesante, qué bárbaro. ¿Cuánto conocimiento tienes y cuánta investigación has hecho? Está sorprendente. ¿Alguna de estas investigaciones te ha dado miedo a seguirla? ¿O te ha frenado? No me ha dado miedo, pero sí que me doy cuenta. Y yo soy muy racional y siempre he querido pues ser muy seria en estos temas porque cuando hablamos de misterio mucha gente lo ve como algo de risa y por eso precisamente he querido yo ser muy seria en mi trabajo para dignificar lo que me apasiona, que es el misterio. Y he querido ser muy racional y no darle crédito a la parte de la conspiración, pero es que todos los datos me llevan a pensar que Estados Unidos llegó y lanzó este misil hacia acá por algo, claro, y que eso tendría vinculación con esa leyenda de ese laboratorio secreto del que a la fecha hablan los lugareños. Y lo más impactante, hace muy pocos meses la investigadora Ros Cantú, que es la investigadora de base que está en la zona del silencio, me contaba que ha habido muchos casos extraños de mutilaciones de ganado. Aparecen pues los animalitos de granja con ausencia total del líquido vital, sin huellas que demuestren qué ha pasado, con cortes como de láser, de bisturí, cauterizados, una cosa que jamás habían visto, muy rara, con un olor como a lejía, con un olor como a laboratorio, que ella pudo manipular esos cuerpos. Y asegura que el olor, por más que se duchaba una semana, no se le quitaba. Y esto está pasando ahí. Y a mí me lleva a pensar en las leyendas que hay al sur de Estados Unidos, en Texas, en Nuevo México, de laboratorios secretos como el de Dulce, donde estarían, dicen, extraterrestres con humanos haciendo cosas que justamente... Que no tiene nada que ver con el Área 51. No, bueno, un es otro, poco, ¿no?, de vinculación, pero es otro, exacto. Que justamente son zonas donde sobresale este fenómeno de las mutilaciones de ganado y que ahora se esté
empezando a dar en la zona del silencio, pues son diferentes piezas de un rompecabezas que a mí me llevan a pensar que donde nosotros creemos que no hay nada, que son kilómetros y kilómetros y kilómetros de desierto sin nada, puede que sí haya algo. Claro. Y que ni siquiera el gobierno de México lo sepa, ¿no? Ajá. O a lo mejor hacen que no. O a lo mejor sí. ¿Quién sabe? No lo sé. Oye, ahora sí que dándole un poquito el giro a esto, hace poco hiciste un viaje a Egipto también, ¿no? O sea, hablando de energías y de lugares, puntos misteriosos de la Tierra. ¿Y cuál fue tu experiencia estar ahí? O sea, sé que viste cosas así muy fuertes, ¿no? De energía y eso. Pues sí, fuimos a Egipto, fue una experiencia muy padre en diciembre de 2023 y tuve la oportunidad de conocer pues la Gran Pirámide, que es yo creo que el monumento más misterioso del mundo y también la única de las maravillas del mundo antiguo que sigue en pie. Cuando estás ahí, te das cuenta que todas estas explicaciones que tratan de dar, ¿no?, a la construcción de la Gran Pirámide, como que rampas, esclavos y no sé qué. Cuando tú ves el tamaño de esos bloques, de más de 20 toneladas, 30 toneladas, o sea, estamos hablando de una cosa bestial, ahí es cuando te sobrecoges y dices, es que ¿cómo me puedes decir esto? O sea, no estás viendo lo que hay aquí. No estás viendo que esto es una montaña hecha de piedras montañosas, con unas precisiones astronómicas perfectas, que ocupa la planta de varios campos de fútbol y que a su interior, a la fecha, la ciencia está reconociendo que hay fenómenos electromagnéticos de almacenamiento de energía, esferas de plasma que se posan sobre la Gran Pirámide y nadie sabe por qué, compañías aéreas que evitan sobrevolar esa zona porque hay una anomalía en sus aparatos, o lo que te cuentan los guías locales de que han hecho experimentos de meter carne al interior y de que no se pudre. Se compone. Todo esto pasa ahí y nos lleva a pensar que no es la tumba que nos han vendido que es, sino como una especie de máquina de energía, como una especie de máquina de rejuvenecimiento incluso, una máquina en la que puede que el tiempo no transcurra, ¿no?, en nuestro cuerpo y que es fascinante porque, repito, la ciencia empieza a aceptar parte de eso. Se supone que la punta de las pirámides era de oro, ¿no? Sí, colocaban otra pirámide chiquita llamada el Piramidión y era, digamos, que el punto de máxima concentración de energía, esa vertical de este lugar, ¿no? Y a la fecha la Gran Pirámide no sabemos para qué servía, porque lo que nos han vendido de la tumba de Keops, bueno, es de risa cuando llegas a Egipto, recorres todo el curso del Nilo y en todos los templos ves estatuas de faraones como Ramsés II y no hay nada de Keops. Lo único que hay de Keops, de el faraón más grande de todos los tiempos que ha construido el monumento más importante del mundo, es en el Museo Egipcio del Cairo una estatua de este tamaño. ¿En serio? De verdad. Esto. Y una barca. Hay una barca que se encontró en la meseta de Giza, ni siquiera la Gran Pirámide, que dicen que es una barca solar de Keops, pero lo único que tenemos es una estatuita así. Sí, y tú dices, se supone que era alguien tan importante, ¿por qué nada más hay eso? O sea, perdona, no tiene sentido nada, ¿no? Ajá. Y todo eso pues me impactó ¿Y mucho. tú entraste a una de las tumbas? A la Gran Pirámide te dejan entrar durante 20 minutos aproximadamente, la visita normal. Okay. Que tú compras tu entrada, tu boleto allí, te formas. Pero tú has ido con guías especiales, ¿no? No, hay dos formas de entrar. La oficial, que es sacar allí tu boleto, yo no sé si eran $100 o $150, te cobran por unos 20 minutos, te formas, entras a través de la gran galería y llegas hasta el punto más misterioso del interior de la pirámide, que es la Cámara del Rey, donde hay un sarcófago. Es el único objeto que hay ahí dentro, un sarcófago vacío. Okay. Y estás, bueno, pues con lo que tardas en llegar, estar unos minutitos, ver el sarcófago y salir, o personas que pagan cantidades de dinero muy grandes por entrar a solas y estar aproximadamente 1 hora a solas dentro de la Gran Pirámide. Hay personas que lo hacen. Nosotros entramos los 20 minutos normales. Yo me quedé fuera. Johanan sí entró con el grupo. Yo tengo claustrofobia
A mí me da pánico los espacios cerrados. Y para tú entrar en la Gran Pirámide tienes que ir prácticamente ¿A gatas? a gatas en algunos puntos. No sabía eso. Y no tenía yo, o sea, yo estaba sobrecogida por lo que estaba viendo y no me notaba yo con fuerza mental como para hacer eso. Entrar. Y no entré. Pero, ¿qué me dicen los que entran? Lo que cuentan es que se siente una vibra muy especial en el sarcófago, o lo más fascinante, las personas que han dormido a solas en la Gran Pirámide, que han sido Napoleón Bonaparte y en la actualidad el escritor Javier Sierra, un gran amigo mío que escribió una novela que se llama El secreto egipcio de Napoleón, porque precisamente le obsesiona eso, que cuando Napoleón llega a conquistar la zona de Egipto, dice que quiere dormir solo una noche al interior de la pirámide, porque pensaba que otros grandes gobernantes de la antigüedad como Alejandro quizá lo habrían hecho. Ok. Y cuentan las crónicas, cuentan sus tropas que ellos se quedan fuera y él entra. Bueno, le acompañan varios sabios y después los sabios salen y él ya se queda solo. Solo Dentro de la cámara del rey. Y dicen que cuando después de varias horas sale Napoleón, que lo hace con el rostro completamente demudado, blanco, completamente despeinado, sudado, y los soldados le dicen, ¿qué ha pasado? O sea, ¿qué te ha pasado? Y pronuncia una frase que ya es historia, no es: si os lo contara, jamás me creeríais. Y no dice qué. Y nunca se llevó ese secreto a la tumba. ¿Qué habrá visto? ¿Quién sabe? Pues mi amigo Javier Sierra, obsesionado con eso, consiguió los permisos para emularle y ¿Dormir ahí? y durmió. Estuvo. ¿Qué pasó? Pues Javier también muy hermético. No quiere contar con todas las letras lo que vivió. En sus libros cuenta parte. Él lo que ha esbozado, lo poco que dice, es que ese sarcófago, que si tú te tumbas dentro, que se ajusta a tu medida. ¿Cómo crees? Que tú sientes que tiene tu medida, no sé si literal porque no ha contado mucho, o que tú, no sé, entras en una meditación o en un viaje astral o qué, que se ajusta a tu medida y que tú te encuentras contigo mismo, con tu destino y con lo que tú eres. O sea, que descubres la verdad sobre ti mismo, el peso de tu alma e incluso, yo no sé, la conexión con el cosmos, porque no olvidemos que la Gran Pirámide, junto con la de Kefren y Micerinos, están completamente alineadas con la constelación de Orión y que todavía no hemos visto todo lo que hay al interior de la Gran Pirámide. Hay unos canales que se llaman actualmente canales de ventilación porque sirven actualmente para eso, para ventilar, pero su función antigua no lo sabemos y se piensa que pudiera ser la conexión o el camino que tenía que llegar el faraón o el que se mete en ese sarcófago para astralmente llegar hasta las estrellas. ¡Wow! Pero no lo sabemos porque no lo quiero contar, igual que Napoleón no lo aplicó, ¿no? Sí. Oye, pero ha de ser dificilísimo que te dejen hacer eso, ¿no? Sí, bueno, pues, exacto. Los permisos al más máximo nivel. Javier entrevistó en varias ocasiones porque él fue director de la revista Más allá de la ciencia en España y había entrevistado varias veces al por entonces ministro de Antigüedades de Egipto, Zahi Hawass. Y estamos hablando, bueno, pues de permisos al más alto nivel. Claro. Es el que sale en los programas, sí. Así es. De hecho, hay un documental hace poco en Netflix, lo pusieron, que él lo protagoniza porque él está obsesionado, también es arqueólogo, con encontrar los restos o la tumba de Cleopatra, ¿no? Que es un sueño para cualquier arqueólogo. Qué bárbaro. Oye, se nos está acabando el tema, pero me gustaría invitarte a un segundo episodio. Claro que sí, me encantaría. Pero antes de eso, quería que nos platicaras de tu nuevo podcast. Muchas gracias. Así es, muchísimas gracias. Pues se trata de mi podcast que acabo de iniciar tanto en YouTube como en Spotify, Noche de Lluvia Podcast. Así me encuentran, cada martes estreno episodio y bueno, pues básicamente hablo del misterio con datos,
con investigación y tratando... Imágenes, de todo, ¿no? Así es, tratando de rescatar todo lo que tengo en el archivo y haciendo pues lo que creo que es mi misión o mi vocación de vida, que es hacer entender a la gente que esto es mucho más grande de lo que nos han contado y que el misterio no es algo de risa, que el misterio forma parte de nosotros mismos y más. Te diré que el misterio es lo que nos ha convertido en seres humanos, porque cuando nuestros ancestros más remotos comenzaron a dudar y a hacerse preguntas sobre el mundo, es que nosotros nos convertimos en seres humanos y dejamos de ser animales, ¿no? Entonces la duda y el misterio es ese camino para que la humanidad siga adelante. Y eso lo pueden encontrar en mi podcast, en Noche de Lluvia. Noche de Lluvia, búsquenlo, está muy bueno. Aparte la producción está padrísima, ¿eh? Muchas gracias. Yo lo vi, visualmente es muy atractivo, está muy padre. No, y fuera de eso, pues el mensaje que tú das, pues como ahorita nos tienes aquí embobados escuchando. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Lourdes. Y no se pierdan la siguiente semana la segunda parte de esta entrevista aquí en el podcast del Manoloide. Les recuerdo que todos los lunes a las 7:30 se estrena un episodio. Nos pueden seguir en YouTube, aquí vemos el episodio completo, o también en TikTok, en Instagram, ahí subimos reels y pedacitos de lo más importante. Pero lo bueno está aquí en YouTube. Compártanlo, por favor, y recomiéndenlo. Nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias. Gracias, hasta pronto. Nos vemos.